Hola jóvenes, el día de hoy vamos a ver una continuación del tema que vimos el día de ayer, aquellos factores que pueden causar variabilidad en las poblaciones. El día de hoy vamos a hablar de la deriva génica, que sería nuestro último factor de los que hemos estado revisando en clase. Ok, entonces vamos a comenzar con deriva génica. Nos dice que son cambios en las frecuencias alélicas debido al azar y que aquellos alelos que son bajos en proporción pueden perderse. Es decir, si el 90% de la población es homocigota dominante, el 10% que sea heterocigota dominante, o sea, heterocigota recesiva, se puede perder, ¿ok? Básicamente lo que nos está hablando es que por factores aleatorios, ¿sí? Aquellos alelos que son en menor proporción se pueden perder. Y entonces nos dice que esto a través del tiempo puede conducir a que solamente un tipo de alelo sea el más común en la población, ¿sale? Entonces es lo que decíamos anteriormente con respecto de que solamente puede ser o alelos dominantes o alelos recesivos los que podrían predominar, ¿sí? Y aquí nos dice que va a disminuir la heterogosidad. Lo que nos está diciendo es, como les decía, pueden predominar o los dominantes o los recesivos únicamente. Aquí en la parte de abajo podemos ver una imagen que nos dice qué es la deriva génica y nos dice que favorece al azar, ¿sí? Algunas variantes del gen que codifica para algún carácter. Específicamente aquí nos dice que la deriva génica, en el caso de las mariposas, va a favorecer al color, algún tipo de color de alas. Y entonces tenemos, obviamente, nuestros dos alelos, nuestras dos variantes de ese carácter, que es el color, que es A mayúscula y E minúscula, recordando que A mayúscula es dominante y A minúscula es recesivo. Y aquí lo que estamos viendo es que tenemos dominante homocigoto, dominante heterocigoto y recesivo homocigoto, ¿sí? Y cualquiera de estas tres alternativas podría ser la que pueda predominar en una población. Ahora, la deriva génica puede ocasionar dos efectos importantes en la evolución, que es el efecto fundador y el cuello de botella. Entonces, aquí nos dice que la deriva génica, como lo habíamos comentado, eran frecuencias alélicas que se pueden generar debido al azar, ¿ok? Y que puede ocurrir una pérdida de alguna frecuencia alélica. Y entonces aquí nos está explicando un poco sobre estos dos tipos, ¿sí? De eventos, ¿ok? De deriva génica, que puede ser efecto fundador y cuello de botella. Aquí nos dice, su importancia puede ser grande en la formación de poblaciones a partir de pocos individuos. Es decir, el efecto fundador, como lo dice el nombre, va a generar que se crean nuevas poblaciones a partir de un número de individuos muy limitado, que ahorita vamos a ver cómo es que se puede formar esa nueva población. Y por otro lado tenemos un proceso donde una población existente se puede reducir tan drásticamente, generando un cuello de botella, que ahorita vamos a explicar un poco de ambos casos. Entonces, esos serían los dos eventos que se pueden generar a través de la deriva génica. Vamos con el primero, que es efecto fundador. Nos dice que algunos individuos se separan de la población original en otra área, formando una nueva población con un acervo genético diferente. Es decir, que vamos a tener una frecuencia alélica, ¿sí?, diferente a la original. Y entonces en la primera imagen se ve muy borroso, pero a un lado tenemos una imagen de unos escarabajos. Y entonces tenemos una población en general, pero una se separa de la otra. Por lo tanto, se van a generar dos poblaciones diferentes, ¿ok? Y esto puede generar que cada una, con el paso del tiempo, solo tenga información genética exclusiva de una población y exclusiva de otra población, lo que generaría un proceso de especiación, que básicamente la especiación es la formación de una nueva especie a partir de otra especie, que es la especie, digamos, ancestral, ¿sí? Es decir, tenemos una población, por algún factor se divide, ¿sí? Y con el paso del tiempo cada uno va a tener información genética diferente, ¿sí? Y esto generaría una nueva especie. Entonces, básicamente eso es de lo que nos habla el efecto fundador. Como lo comentaba, es la creación de una nueva población a partir de un número de individuos, que estos en su mayoría puede presentar una diferencia en su acervo genético, es decir, en su información genética.
Y por otro lado tenemos el cuello de botella, ¿sí? Que nos dice que es un drástico descenso en el número de miembros por fuerzas distintas a la selección natural, llegando en algunos casos a estar al borde de la extinción. Ok, lo que nos está diciendo aquí del cuello de botella es que es un deceso, es decir, una baja importante en el número de individuos en una población, ok, pero que en este caso no va a actuar la selección natural, es decir, puede ser algunos otros factores diferentes a la adaptación de los individuos que permitiría, ¿sí?, la disminución de los individuos. ¿Cómo que podría ser? Por ejemplo, podemos tener una población y de pronto un gran incendio que puede reducir a los individuos donde solamente algunos van a sobrevivir y bueno, gracias a las variantes intraespecíficas que tenemos en general cada uno de los individuos de una población, pues solamente algunos genes van a sobrevivir y otros no. Otro podría ser un gran terremoto que pudiera separar con barreras geográficas dos áreas donde se encontraba una misma población. Entonces básicamente no estamos hablando de una adaptación de los individuos, ¿sí?, sino que por algún evento que no tiene, con el que no tiene que ver la selección natural se está reduciendo esta población, ¿sí? Y entonces aquí tenemos una imagen donde tenemos una población inicial y luego una reducción de la población y solamente algunos individuos van a sobrevivir. Eso hace referencia al cuello de botella, es decir, de muchos solamente van a bajar muy pocos y de esto se va a crear una nueva población nuevamente, ¿sí? Pero como algunos pues sí, desaparecen o mueren en el proceso, entonces algunos alelos, algunas frecuencias alélicas se pueden perder. Básicamente este acervo genético se va a perder, ¿ok? Por ejemplo, si teníamos heterocigotos, homocigotos dominantes y homocigotos recesivos y llega un gran incendio y curiosamente de forma aleatoria se van aquellos organismos que son heterocigotos recesivos. Nos quedaremos únicamente con homocigotos dominantes. Entonces, eso lo que está haciendo es limitar el número de individuos de una característica particular. Y entonces, finalmente, para concluir, esto es más corto de hecho, porque bueno, solamente nos faltaba este factor que era deriva génica, nos dice que para concluir las fuerzas que causan evolución en las poblaciones y especies serían selección natural, deriva génica, migración y mutación, que básicamente es un poco de lo que habíamos visto anteriormente. Acuérdense que la selección natural va a ejercer cierta presión sobre los individuos, donde solamente se van a adaptar algunos de ellos, la deriva génica, que es lo que vimos, que de forma aleatoria van a desaparecer algunos alelos, ¿sí? O aquí estamos viendo, por ejemplo, un color de ojo café y uno azul, y por forma aleatoria o al azar, lo que estamos viendo del lanzamiento de la moneda, probablemente nos podríamos quedar con poblaciones que solo presentan coloración azul en los ojos. Las mutaciones, que es algo que ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? Y la migración, ¿sí? Que también habíamos visto un poco acerca de ello, de cómo los individuos pueden cargar consigo mismo su acervo genético de un sitio a otro y reproducirse en otro lugar alejado, ¿sí? Pero está llevando sus genes a otro sitio completamente diferente. Y esto sería básicamente el tema de deriva génica, que es uno de los factores que nos faltaba dentro de lo que vimos que era frecuencias alélicas, ¿sale? Que es donde entraba migración, vimos apareamiento selectivo, selección natural, mutaciones. ¿Ok? Eso sería entonces todo por la clase de hoy. Y bueno, no olviden que la actividad número 24, que son ejemplos acerca de factores causantes de cambios en las poblaciones, se localiza en formato PDF con el título Actividad 24 en la carpeta 4 de Edmodo. Básicamente lo que van a ver van a ser algunos ejemplos y ustedes tienen que describir qué tipo de factor, ¿sí?, que está modificando las poblaciones es de los que ya vimos anteriormente. Y la tarea número 18, que es realizar un cuestionario de reforzamiento en EducaPlay. Pueden entrar con el mismo código que hemos tenido hasta el momento y hacer su actividad. Recuerden que esta vez las actividades de EducaPlay ya van a tener un porcentaje de validez, entonces es importante que repasen un poco antes de realizarlas. Eso sería todo por hoy y si tienen alguna duda, no duden en consultarme. También les recuerdo que esta tarea, que ese día viernes, se va a entregar este mismo fin de semana, tienen hasta el domingo para hacerlo, hasta las 5 de la tarde, como dice en su cronograma, y tiene que ir
todo junto, es decir, todos los trabajos que se dejaron en esta semana tienen que mandarlos juntos, ¿sí? En formato PDF. Eso sería todo y que pasen un buen día.